amigo. Pero dale, ahí vamos. Ah, mira, ahí está. Ahora sí. Estamos en el Facebook Live. ¿Listo, Jorgacho? Listo. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que van ingresando a esta atracción. Hoy es 8 de agosto, son las 7:13 de la noche. Estamos hoy culminando lo que sería los sábados de entrevista, también la tercera ola. Estamos conversando hoy con Alejandro Chavarría y con John Zapata, quienes también digamos que han estado abordando este tipo de temas, ¿no? Sí, dale, Jorge, que ahí se te está escuchando bien. Sí, sorry, que tengo problemas de internet, me perdonan. Comentaba que, bueno, John y Alejandro han estado trabajando, digamos, que en la amplificación de esta psicología de tercera ola con sus lives, las charlas gratuitas que ofrecen todas las semanas. Hoy tenemos, bueno, a Alejandro Chavarría, es psicólogo transpersonal, con una especialización en psicología transpersonal, 12 años de experiencia clínica. Ha elaborado también, bueno, además de su intervención en el área clínica, también ha sido docente universitario. Y bueno, hoy nos trae entonces pues esta magnífica entrevista que queremos hacerle por parte del Instituto Eleusis. Cabe acotar además que es miembro del Instituto Eleusis. Entonces, Alejandro, bienvenidos, John, bienvenidos a este espacio de entrevistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Jorge. Jorge. Muchas gracias por la introducción. Fíjate que yo le comentaba a John y precisamente es parte del esfuerzo de estar en el instituto. Me parece de suma importancia para la psicología junguiana. Yo soy psicólogo transpersonal de formación, sin embargo, me he decantado durante muchísimos años hacia el estudio de la psicología junguiana como tal. Me parece, por esa misma situación, que conocer la obra de James Hillman, por ejemplo, y sobre todo de Wolfgang Jäger en este momento, que es vital para este tipo de psicología avanzar en esta situación, puesto que lleva, a mi parecer, mucho tiempo estancada en los mismos temas, ¿sí? Girando alrededor de los conceptos junguianos clásicos que Jung muy bien elaboró, pero que también tienen que ser pensados más adelante. Bueno, muy No, buenas noches excelente, para todos. Alejandro. Sí, muy buenas noches para todos. Nuevamente un gusto pues estar como nuevamente en esta entrevista. Estar entrevistando pues a quien en su momento también me dio a conocer la obra de Wolfgang Gigeris también, que fue por parte de Alejo. Y bueno, también estamos pues como en una posición algo ya diferente, donde yo soy el que te voy a entrevistar en este caso a partir de lo que realmente es la psicología de Wolfgang Giger y la psicología como disciplina de la interioridad o psicología de tercera ola como la da a conocer David Miller. Bueno, Alejo, como para empezar un poquito, ¿quién es Wolfgang Gigeris? ¿Quién es este psicólogo tan ácido, tan crítico, tan odiado por los junguianos clásicos como por la psicología arquetipal? ¿Quién es Wolfgang Gigeris? Fíjate que me parece que odiado por los que lo conocen, porque realmente dentro del campo junguiano, como ustedes sabrán, es bastante desconocido. Jäger, no hay como no hay un estudio específico sobre su obra. Realmente, yo creo que si Jung en el campo de la psicología es prácticamente desconocido, en el campo de la psicología analítica, Hillman otro tanto. Hillman es un parteaguas importante y tampoco es realmente tratado dentro de los círculos junguianos más que con mucha cautela.
Jägerich, en este caso, es todavía más raro en este sentido, por dos cosas. O sea, una porque regularmente los junguianos están muy a gusto con el curso de los temas tal como los han tratado durante décadas. Y segundo, porque la psiquiatría de Jägerich invita a pensar un poco más allá lo que Jung había hecho como tal, ¿no? Y esta invitación obviamente implica un esfuerzo realmente importante en conocer otros temas más allá de la psicología, ¿no? Jägerich tiene una formación filosófica bastante sólida, entonces obviamente para poder entrar a su teoría, para poder entrar a su pensamiento, hay que tener un gusto específico por la filosofía. No es filosofía, sin embargo, es una psicología que tiene consciente dentro de sí misma la importancia de la filosofía como sostén que ha sido ya superado por la misma psicología. Wolfgang Jägerich es un psicólogo alemán. Es un psicólogo alemán, primero me parece que estudió literatura en Alemania, ha estudiado también en el Oriente, me parece, y se formó como psicólogo junguiano precisamente en el Instituto Carl Gustav Jung de Zurich, me parece, si no tengo la verdad. Fíjate que no me he metido mucho en esa situación de lo personal de Sí, Jägerich. se formó Lo que en pasa es Stuttgart. que Stuttgart. Stuttgart, tienes razón, sí, sí, y es que Jägerich no invita a esa situación, o sea, al contrario, ¿no? Te aleja de la situación personal, te hace pensar en otras cosas distintas. Pero bueno, fíjate que él tiene una obra bastante prominente. Desde los años 70 prácticamente ha estado escribiendo continuamente acerca de la psicología, primero, obviamente, escribiendo desde el punto de vista de lo junguiano, posteriormente le impacta la obra de James Hillman y entonces se une a este movimiento arquetipal que fue tan importante y que es considerado por ejemplo, David Miller y otros pensadores como el de segunda ola. ¿Sí? De ahí que la psicología, tal como la propone Jägerich, sea de tercera ola. Y trabaja mucho tiempo bajo ese paradigma, más o menos hasta los años 80, 90. ¿Sí? Por lo menos de esa producción, por lo menos tiene dos libros, ¿sí? Que constituyen su psicoanálisis de la bomba atómica. Son libros muy importantes que solamente están en alemán. Y lo más reciente en ese periodo sería su libro Psicología del Ánimos, ¿sí? También una obra que solamente está en alemán. Cuando empieza ya a escribir en específico libros en inglés, es cuando ya da este salto, este rompimiento con la psicología de Hillman, con la psicología arquetipal, y lo inaugura con su libro La vida lógica del alma. Es quizás su libro más importante. Desde ahí tiene varios libros más, ¿no? Neurosis, por ejemplo, ¿Qué es el alma? Y apenas acaba de sacar 3 libros muy importantes también. Sí, bueno, Alejo, como para darte pronto un poco a entender un poco más la obra de Jägerich, qué fue lo que llevó a tener estas divergencias entre lo junguiano, lo arquetipal, y a que él propusiera como una noción lógica del alma. Ok. Ahí, yo creo que, fíjate que lo que nos pasa a muchos, me parece que esta situación, aclaro en esta parte, bien, yo no soy un conocedor de la obra de Jägerich a profundidad, es decir, yo no creo conocer la obra de Jägerich completamente, la voy conociendo, estoy en ese proceso desde hace muchos años, posiblemente desde el 2011. Entonces, me parece el pensamiento psicológico más avanzado que hay hasta ahorita, el más complejo y además el más completo. Pero si yo les dijera, por ejemplo, qué es lo que llevó a Jägerich a hacer esta situación, tendría yo que tener comunicación con Jägerich para preguntar esa parte, ¿no? Y no la tengo realmente, tampoco me ha importado tener un momento de relación con él, porque lo que me parece importante no son sus motivos personales, sino más bien la obra como tal. Ahora,
desde la obra específicamente, tal como él la ha construido, pues parece que el motivo específico de por qué Hegel rompe con Jung o rompe con la psicología junguiana tal como está estipulada por los junguianos, ¿sí? Porque este rompimiento obviamente no es un rompimiento definitivo como si lo hubiera abandonado y lo hubiera dejado atrás, sino al contrario, es una continuación y un pensar más allá, lo que ya había sido pensado en Jung. Es precisamente porque los junguianos, tal como él lo considera, no toman en serio las conceptualizaciones de Jung como pensador. Es decir, ellos lo que hacen es simplemente repetir una y otra vez los conceptos, no pensarlos, mantenerlos ahí donde fueron puestos y dejarlos pervivir como si estuvieran intocados por la historia y por la sociedad. Entonces, el movimiento de Hegel es precisamente para poder pensar y repensar estos conceptos, aplicarlos hacia sí mismos y poder hacer emerger de ahí la idea o la noción que va constituyendo cada uno de estos conceptos junguianos, ¿sí? O sea, es decir, no se trata de quedarse con lo que Jung dijo, sino más bien ir más allá, aplicar lo que Jung dijo a lo que Jung dijo y que de esta contradicción emerja la verdadera noción junguiana. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y bueno, pero antes de esto voy a hacer un pequeño paréntesis para enviarle un saludito muy especial a Diana Arias. Ella nos está viendo desde los Estados Unidos. Diana, un saludo muy especial para vos. Bueno, ahí sí, un pequeño paréntesis. Bueno, Alejo, hay algo que a mí me llama mucho la atención en relación a eso que vos estás diciendo, y eso lo dice Gigeris más o menos en su texto El gato que no es gato, cuando él hace como esta crítica, es decir, a que realmente los analistas junguianos no han tenido sobre la obra de Jung un pensarlo, a decir en términos heideggerianos, reflexivos, meditativos, es decir, de pensar la obra de Jung en sí misma como una estructura, como tal que va enfocado hacia la comprensión del alma, hacia la comprensión de este trabajo psicológico. Entonces, hace como esta crítica también a que realmente el trabajo de los junguianos es como una lectura muchísimo más desde el ego, mucho más como desde la razón técnica instrumental, por decirlo de alguna forma, y no hay realmente como una lectura muy semántica de su obra, pero realmente no hay como ese caldeamiento de lo que hablaban los alquimistas de la obra junguiana en sí misma, sino que se piensan que entonces con leer a Jung, con entender a Jung, se piensa que realmente hay un trabajo a nivel psicológico. Entonces, yo siento que también aquí hay una crítica en este aspecto, es porque no se ha entrado a reflexionar la obra de Jung tal y como es, tal como de pronto Gigerich lo hace, que lo ha hecho durante más de 40 años. Sí, sí, mira, precisamente yo creo que hay dos lecturas acerca de, dos posibles lecturas de la obra de Jung, ¿sí? Una lectura muy respetuosa, que es la que se ha hecho durante todo este tiempo de su obra, es tomar los conceptos como si fueran eh, 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 cristales sólidos, es decir, cosas sin movimiento que están ahí precisamente para poder entender a los fenómenos que estamos estudiando nosotros, en este caso, los fenómenos psíquicos y los fenómenos psicológicos. Bueno, lo vamos a ver seguramente más adelante. Para Hegel hay una distinción entre lo psíquico y lo psicológico que llama la diferencia psicológica, precisamente. Esta lectura continúa con estas conceptualizaciones cristalizadas y las va metiendo y embutiendo en cada uno de los fenómenos que observa. Entonces, no se les piensa, no se les vivifica, no se les mete en el vaso alquímico, sino que se pretende a través de lo que ya alguien más hizo, ¿sí? Seguirlo repitiendo una y otra vez. Es una forma muy respetuosa porque precisamente Jung es heredero de una idea y de una conceptualización que obviamente no parten de él, sino de pensadores antes de él, incluyendo a Freud, por ejemplo. Jung en algún momento dice,
y él alude en sus recuerdos, sueños y pensamientos, que él se siente el verdadero continuador de la obra de Freud, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él siguió trabajando con la obra de Freud y fue, desde su propia concepción, el único que la comprendió realmente. Lo cual es una sorpresa, porque quiere decir entonces que no los freudianos, sino Jung y los jungianos son los que continuaron con estos elementos primordiales en la obra de Freud. Es decir, lo que hizo Jung fue tomar esas ideas, ¿sí? Moverlas, repensarlas, ponerlas en un contexto diferente y permitir que tomaran movimiento. Bueno, Giegerich también hace lo mismo con las conceptualizaciones jungianas. Me parece que su lectura de estas es una lectura muy respetuosa, porque no se queda solamente con la parte superficial, con la parte semántica de lo que se dice en la teoría de Jung, sino que al contrario, se mete dentro de la sintaxis y la vivifica. Él sí mete a caldo, ¿sí?, los conceptos jungianos, él se sumerge dentro de ellos, él mete estos conceptos en la vasija alquímica y permite que se lleve a cabo el proceso de destilación. ¿Sí? No hay en su abordaje, ¿sí?, algo que no sea el estar continuamente moviendo y removiendo la vida de estos conceptos. A mí me parece que esa es la situación más importante de. Entonces, Giegerich tiene ahí un abordaje que para algunos jungianos les parece irrespetuoso y falto de sentido, porque, bueno, Jung ya lo dijo, o sea, Jung ya tiene conceptos dichos, y si no nos atenemos a ellos, entonces no somos jungianos. Pero Giegerich hace la diferenciación entre dos niveles de la obra de Jung. Uno es precisamente lo que él llama el basalto sólido, ¿sí?, de la obra de Jung, es decir, los conceptos, como ya lo he dicho, cristalizados, y el espíritu de la obra de Jung, que es la sintaxis que va moviendo y que va continuando lo que en Jung era pensado. No solamente por Jung, sino al contrario, lo que era pensado dentro de la obra de Jung y que Jung con su propia obra trataba de estar a la altura de. Entonces, eso a él le llama la lava ardiente, ¿sí? Es precisamente el espíritu jungiano. Su compromiso, el compromiso de Giegerich es con el espíritu, no con los conceptos cristalizados. Mira, hay algo que me llama mucho la atención y eso que en lo que vos estás diciendo, y es que muchos jungianos que pronto no han leído, entonces tratan a Giegerich de que es hegeliano, de que es filósofo, de que es alguien pues que hace filosofía o otra cosa más que psicología. Y de pronto entonces hay como un prejuicio precisamente a esa obra de Giegerich, porque lo que realmente él hace es utilizar el método dialéctico de Hegel o el método de Hegel como para poder reflexionar psicológicamente, sino entonces se le hace un prejuicio de que él es hegeliano, como le he escuchado de pronto ahí a varios analistas. Mira, en psicología tenemos un miedo pánico, John, por la filosofía. Es decir, cuando tú le hablas a un psicólogo, le empiezas a hablar acerca de filosofía, en ese momento, o sea, te corta la conversación. Yo recuerdo en la facultad, cuando yo era estudiante, los primeros 2 semestres nos daban historia de la filosofía. A mí me parecía importantísimo estudiar eso. Me gustaban muchísimo las clases. Con el paso del tiempo, en el plan de estudios fueron eliminando esta situación. Los psicólogos ahora, por lo menos en mi país, ya no estudian filosofía, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta situación, Joan? La filosofía a nosotros como psicólogos nos dota de un pensamiento crítico, ¿sí? Si no fuera por la filosofía, entonces lo único que seríamos es técnicos psicológicos, es decir, psicólogos profesionales de la psicología que están enfocados en temas puramente técnicos, cómo ayudar a alguien, cómo atender una patología, cómo asistir a una situación. Es decir,
psicólogos con manuales con los cuales no necesitamos ya pensar el fenómeno, porque el manual ya lo pensó por sí mismo. El manual ya nos dice cómo nosotros tenemos que abordar cualquier situación. Entonces nuestro pensamiento queda así enclaustrado. Es un sacrificio intelectual en este sentido, ¿no? Entonces, los psicólogos junguianos cuando dicen esto sobre Jägerich, precisamente muestran el prejuicio que hay frente a todo el pensamiento filosófico. Jägerich no es un hegeliano como tal, es decir, no es un estudioso de Hegel y no continúa la obra de Hegel. Él lo dice incluso en su obra. Él no pretende conocer a Hegel completamente. Lo que él sí retoma de Hegel, como tú bien has dicho, es el método dialéctico, que a Jägerich le parece la culminación del pensamiento occidental, es decir, la parte más alta, ¿sí?, de un pensamiento que va creciendo en sofisticación, va convirtiendo en mejor manera de poder abordar cualquier fenómeno. Eso, ¿sí?, Jägerich no lo aplica realmente a la psicología como tal, sino que al contrario, a través de ese pensamiento, Jägerich permite o piensa a la psicología desde la cima del pensamiento. ¿Sí? Desde la cima de ese pensamiento al que llegó la conciencia, Jägerich piensa la psicología. Entonces, no se queda obviamente en un nivel básico, en un nivel poco complejo del pensamiento psicológico, sino que lo eleva más allá en base a esa situación. Eso no quiere decir que sea hegeliano y eso no quiere decir que sea filósofo. De hecho, su psicología no es filosofía como tal. En algún momento, por ejemplo, en la vida de lógica del alma lo dirá, la psicología para él es tanto medicina superada como religión superada, además también filosofía superada. Porque a diferencia de la filosofía, la psicología de Jägerich no se atiene a un esquema global acerca de lo que es el ser, de lo que son los fenómenos, sino que lo único que pretende es encontrar la verdad de cada fenómeno dictada por el pensamiento de ese fenómeno pensándose a sí mismo. Sí, te quiero compartir como la siguiente, un poco la siguiente reflexión en relación a Jägerich, cuando él de pronto nos ha hablado un poquito de que el ser humano pretende pasar intocado por la vida, pretende pasar inmaculado, pretende pasar como que si nunca nos sintiéramos dolor. Entonces, es en este sentido donde él dice, la vida es cruel, la vida es dura, la vida es injusta, la vida nos trae catástrofes, muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que ahí hay una huida precisamente de aceptar el fenómeno, en este caso tal y como se nos presenta, el sufrimiento o algo que es como propio de la vida misma y de la conciencia que se va desplegando también en sí misma. Entonces se pretende como pasar inmaculados por la vida como que si nunca hubiéramos sido tocados por la misma. Entonces yo también siento que también hay como una crítica en relación tanto a las psicoterapias, de pronto también en general, pero en general a la psicoterapia junguiana y a la psicoterapia arquetipal, no tanto de pronto no de Hillman, no tanto en el primer Hillman, sino en el segundo Hillman, y de los arquetipales que pretende entonces ayudar, mejorar, cambiar, evitar el sufrimiento, el dolor, y no atender la realidad en sí misma tal y como se presenta. Sí, Hillman ya había tratado eso realmente en su obra, ¿no? En Reimaginar la psicología, precisamente nos pone frente a una psicología que no tiene como interés principal al ser humano y a la persona, sino que su foco de estudio y de abordaje es el alma como proceso anímico, ¿no? Es decir, eh, la psicología, tal como está construida en el siglo XX, no es una psicología legítima para ellos. Es una forma de, ¿qué será? De ensalzar al ego, ¿sí? Para evitar todo el sufrimiento que precisamente un corte histórico llevado a cabo hace siglos en la conciencia,
le provee al ser humano de una existencia vacía. Esta existencia vacía, ¿sí? Obviamente es la verdad de nuestros tiempos, el nihilismo del que hablaba Nietzsche. Pero ante esa situación, lo que hace la psicología es precisamente ensalzar al ego, inflarlo de tal manera que no tenga que sufrir ese mismo destino. Hay un artículo de Gehrig, lo traduje hace algunos meses, el tercero de los dos, ¿sí? O de la neurosis de la psicología. Es un artículo muy importante, a mí me parece, sobre la psicoterapia. Y precisamente una de las ideas más importantes de ese artículo es que la psicoterapia, tal como está construida ahora, promete al sujeto el trato y el manejo del sufrimiento como una forma, ¿sí? Primera hacia la libertad del mismo. Es decir, el sujeto puede sufrir, el sujeto puede tener dolor dentro de su propia vida, pero siempre y cuando más adelante ya no lo tenga, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, en psicología de, bueno, este momento doloroso es un regalo de la vida, es una experiencia, es una enseñanza que la vida te trae para que más adelante no tengas que sufrir. Ajá. Nos está vendiendo ya la esperanza de un momento fuera del fenómeno. ¿Sí? Nos está diciendo, este sufrimiento no es importante. Lo que es importante es lo que va a venir después, cuando tú aprendas de ese sufrimiento. Es decir, cuando tú interiorices un discurso específico sobre la forma venidera de este fenómeno, entonces, ¿sí? Valdrá la pena. Quiere decir entonces que el fenómeno tal como se nos presenta en este momento no vale la pena. ¿Sí? No vale la pena sino como una promesa a futuro. Y por lo tanto, yo tengo que vivir en base a lo que va a venir después. ¿Sí? Esa misma formación a nivel individual, a nivel del trabajo individual en terapia, es la misma de la psicología a nivel general. ¿Sí? La psicología es una ciencia específica que nos enseña cómo vivir, nos enseña cómo abordar las patologías, nos enseña desde un punto de vista moral, ¿sí? desde una moral implícita, cómo tenemos que abordar las cosas, el mundo, la realidad, tal como se nos presenta. ¿Sí? O sea, no tenemos que asumirlo, lo que tenemos que hacer es volar hacia futuros ideales acerca de cómo queremos que las cosas sean. Y el resultado de ello es que tanto en el nivel individual como en el nivel colectivo dejamos ir en nuestro propio pensamiento las cosas tal como se están presentando ahora. Gigeris, en el artículo El final del significado y el nacimiento del hombre, él dice que nacimos biológicamente, pero que psicológicamente seguimos siendo no natos. Entonces seguimos nos aferrando a una metafísica, a los mitos, a los cuentos, a la historia, pero que realmente ese vaciamiento también se dio con el surgimiento de la era industrial. Entonces, entonces hace una crítica a Jung por querer precisamente entonces salvar al sujeto de esa conciencia pura y dura, de esa conciencia tal y como se nos manifiesta en su propio proceso, y la empezó entonces a camuflar con mitos, con cuentos, con buscar el propio relato verdadero, con la historia que nos constituye, que llevó a él entonces precisamente a esa articulación de decir de que todavía somos no natos psicológicamente. Es una historia larga, es un concepto largo, precisamente es de lo que trata el artículo que tú dices, ¿no? Al final del significado y el nacimiento del hombre plantea una visión muy general acerca de cómo la conciencia, ¿sí? Cómo la conciencia se va separando cada vez más de su asiento en la vida biológica. Ajá. La conciencia para Hillman, que es lo que va a llamar la vida lógica del alma, ¿sí? No es otra cosa en un primer momento que vida biológica. Esta vida biológica en algún momento cobra conciencia de sí misma, ¿sí? No solamente
por un acto natural, ¿sí? Sino que lo hace a través de algo que en Hegel va a ser también importante, que llama la matanza, ¿sí? La matanza es el momento específico en donde el alma se mata a sí misma como vida biológica para poder presentarse frente a sí y tener conciencia de sí misma. En el hombre, la conciencia encuentra el asiento, digamos, primordial para su propio desarrollo hasta cierto momento. Hay un punto, esta es una historia larga obviamente, pero hay un punto más o menos en el siglo XVIII, siglo XIX, en donde el sujeto, ¿sí? 18. Sí, ¿no? En donde el sujeto se ve liberado, ajá, de las ataduras metafísicas, ¿sí? En donde la conciencia ya no necesita de figuras como la de Dios para poder brindarse seguridad y para poder estar a la altura de sí misma. Es decir, ya no necesita de elementos pictóricos y espaciales para poder pensarse, en donde en ese momento Giegerich marca a perdón, en donde Giegerich marca como el nacimiento del hombre de su contenimiento metafísico, ¿sí? Esto, por ejemplo, en la filosofía de Nietzsche es llamado el nihilismo. Ajá. El nihilismo, ese momento en donde Dios ha muerto, ajá, y donde el loco en plaza se pregunta, ¿no? ¿Quién abordó el horizonte con una esponja, ¿no? ¿Quién ha desatado a los astros del sol? En ese momento significa para Giegerich precisamente el momento en donde la conciencia se desata de su contenimiento metafísico. En ese momento, entonces, el hombre nace. El hombre está desnudo frente a sí mismo. ¿Sí? Ya no es el hijo de los padres primordiales que puede acudir y mirar hacia arriba para poder sentirse seguro y para poder sostener su propia identidad como sujeto frente a ellos, sino que al contrario, ahora él tiene que construir su propia identidad, ahora él se hace cargo de sí mismo. Bueno, vamos a ese momento primordial, ese momento de ruptura del hombre con la sustancia metafísica, tiene dos vertientes esenciales en la modernidad. Uno es la pérdida del significado, ¿sí? Es toda esta psicología que busca que el sujeto se sienta significativo dentro de su propia vida, ¿sí? Es una respuesta frente a esta pérdida de significado que ocurrió hace mucho tiempo, ¿sí? En este rompimiento con la sustancia metafísica. Quiere decir, ¿sí?, que hasta cierto punto el hombre nacido no quiere nacer, ¿sí? El hombre desnudo frente a sí mismo no quiere asumir su desnudez, no quiere asumir que ya no hay nada, que está vacío, no quiere asumir que ya no está conectado con la naturaleza y con las imágenes de la conciencia, tal como ocurría en otro momento. Ya no hay un Dios que lo sostenga, ya no hay valores primordiales que le digan a él cómo vivir. Ahora él tiene que construir su vida basado en sus propios valores, pero no lo quiere hacer. Es decir, es el hijo que fuera de la casa de los padres, ¿sí?, todavía quiere regresar a la casa de los padres y se comporta infantilmente para hacer como que nada ha pasado, como que un corte no ha sucedido, como que él sigue siendo el hijo primordial de los padres celestiales, ¿sí? Y por lo tanto necesita encontrar el significado que perdió. Pero no es que haya perdido un significado, es que la forma del significado ya no existe. O sea, él ya no puede buscar el significado. Ahora, la psicología de Jung para Hegel precisamente está construida en un primer momento en esta misma necesidad de regresar otra vez al paraíso perdido. Jung en algún momento en su obra es consciente de que el mito ya no existe. Dice, precisamente lo dice literalmente, los mitos ya no existen, ¿sí? El contexto mítico ha desaparecido. Pero entonces, y se pregunta Jung, ¿cuál es mi mito? Se pregunta Jung dice, ya no hay mitos, pero entonces, ¿cuál es mi mito?
hay una contradicción en esa situación. O sea, ¿cómo es posible que yo acabo de asumir que ya no tengo mitos, que ya el mito no es posible, pero entonces ahora tengo que encontrar mi mito? Es parte de la propia modernidad. Jung se enfoca en este sentido a buscar y a darle sentido al mito ahora, pero desde el punto de vista de lo personal y de lo individual. Cuando cuando era mito, no podía ser buscado por nadie. El mito como tal es un contexto de la conciencia que se impone a los sujetos. Los sujetos no viven dentro de ¿cómo se llama? Perdón. Los sujetos no eligen vivir en la sustancia mítica, no eligen vivir en el contexto de los mitos, viven ahí, ¿sí? Los mitos son la vida, ¿sí? de la conciencia, la verdad de la conciencia en cierto momento histórico de. Pero cuando ocurre este rompimiento ya, ¿sí? Con lo metafísico, hace mucho que lo mítico dejó de ser lo importante, dejó de ser la verdad del tiempo presente para una historia que ya lo superó. Entonces, cuando Jung hace este movimiento de volver lo mítico que ya se ha perdido, es decir, esos símbolos que fueron importantes para una época determinada y que ya no lo son para la nuestra, porque la nuestra ha creado sus propios símbolos, porque la nuestra ha constituido su propia vida simbólica, ¿sí? Sin necesidad de que nosotros la busquemos, sin necesidad de que nosotros la hagamos, porque en el momento en que nosotros lo hacemos, entonces esa vida simbólica es completamente falsa, ¿sí? En el momento en que yo me voy a buscar la verdad, mi vida simbólica en las sustancias psicotrópicas, en el peyote, en la ayahuasca, entonces en ese momento estoy afirmando con mi semántica que quiero llegar allá, pero con mi sintáctica, es decir, cuando yo estoy dispuesto a ir en busca de algo, afirmo con esa búsqueda que ya lo he perdido, que ya no estoy ahí. Entonces, sí. Entro en un proceso neurótico, ¿sí? En donde con mis palabras yo digo algo, pero con el contenido de mis conceptos, yo estoy afirmando una cosa distinta. Jung, en ese sentido, cuando dice cuál es mi mito, cuando se pregunta cuál es mi mito, lo que hace es todos esos elementos ya dejados atrás, los rescata, ¿sí? Y él tiene una imagen, es decir, dice, él toma la piel de la serpiente, la piel que la serpiente ha dejado atrás y la infla como si fuera un globo, y dice que está vivo. Y no solamente eso, sino que lo introduce dentro del individuo, dentro de la persona, y se vuelve en ese momento su inconsciente. En ese momento es cuando nace el concepto de lo inconsciente. El concepto de lo inconsciente es la forma que tiene Jung para poder fingir que este rompimiento del hombre con las sustancias metafísicas, con la naturaleza, con Dios, no ha ocurrido. Sí, es como la necesidad que yo pienso de constantemente estar huyendo del fenómeno psicológico, de realmente de los mitos presentes que nos toca abordar. Entonces el mito tecnológico, nuclear, informático, etcétera, etcétera, que como vos estás diciendo se nos impone, no es algo que nosotros elegimos, sino que es algo que se nos impone. Entonces, cuando, por ejemplo, yo escucho, por ejemplo, a ciertos analistas junguianos de hablar de conciencia arquetipal, de pronto de conciencia lunar, de pronto de esta necesidad de estar volviendo entonces a conceptos pasados o a tomar símbolos que ya no tienen ninguna relevancia en el momento presente como para mantener viva esa necesidad de un significado, de un mito, de algo o de algo relevante que me represente, es la huida constante como tal del fenómeno y del símbolo que constantemente nos está haciendo. Porque Jung en la vida simbólica planteaba lo siguiente de que el hombre no tiene vida simbólica y que necesita una urgentemente. ¿No será precisamente todo lo contrario, que ya tiene una vida simbólica en sí misma de la cual se le impone, vive, manifiesta egoicamente, rechaza, niega, no la niega, huye de ella, entonces vuelve entonces
a vidas simbólicas pasadas, mitos, arquetipos, cuentos, como decir, me gusta más esto antiguo, que esto presente que tengo que afrontar. Entonces, es la huida permanente del fenómeno psicológico que constantemente que constantemente está destilando, que constantemente está hablando de nosotros. O en sí mismo, o en sí mismo. Sí, miren, no tenemos nosotros que regresar a Grecia, no tenemos que irnos a la selva para poder conocer la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Es decir, muchos psicólogos, yo en mi formación transpersonal, por ejemplo, una de las fantasías importantes de esta situación era la fantasía del reencantamiento del mundo. Es decir, el mundo está desalmado, hay que volver a darle alma, hay que volver a reencantarlo, hay que volver a encontrar vida simbólica dentro de cada cosa, en los árboles, en los edificios, en los fenómenos, ¿cómo se llama?, actuales y todo eso. Para llegar ahí, tenemos que retomar las enseñanzas antiguas, el hermetismo, la cábala, tenemos que ir al conocimiento de nuestros ancestros, ¿no? Al conocimiento indígena, y a través de su medicina empezar a curarnos a nosotros mismos de esta inflación en la que nos encontramos como hombre moderno. Bueno, el problema de esa situación es que cuando nosotros intentamos hacer eso, otra vez, en Giege va a ser importantísimo y va a ser primordial que nosotros diferenciemos entre lo que constituye la semántica de un discurso y su sintaxis, es decir, en lo que constituye el terreno en el que está parado ese mismo discurso. Cuando yo digo que necesito ir a buscar a la selva, ¿sí? ¿Cómo se llama? La selva mexicana, a la selva amazónica, que tengo que ir a buscar una sabiduría perdida que el hombre ya no tiene. En ese momento no estoy realmente afirmando, ¿sí? Estoy afirmando con mis palabras que voy a hacer algo, pero con mi posición estoy diciendo desde mi posición de alguien que ya no puede hacer eso, ¿sí? Entonces, lo único que voy a hacer es como occidental, como hombre occidental, que ya no se puede separar de su contexto, tener que ir a buscar una vida simbólica, ¿sí?, que ya no me pertenece de forma legítima. Yo ya no puedo vivir en base a enseñanzas que no me corresponden, porque mira, yo me puedo ir a dar un buen pase de peyote, ¿sí? Puedo ir a consumir peyote y enfrentarme a dimensiones místicas que abran mi conciencia y que me hagan entender el mundo de una manera diferente. Entonces, en el viaje poder encontrarme conmigo mismo, bla, bla, bla. Pero cuando regrese, voy a tener que regresar a mi trabajo, ¿sí? Empezar otra vez mi rutina diaria, con estos aparatos técnicos en los que ante los cuales yo me encuentro envuelto, ¿sí? En esta realidad donde la polución es la atmósfera que vivimos continuamente, y no importó nada de eso que yo viví, porque eso que yo viví fue un ego trip, ¿sí? Fue un viaje egoico nada más mío. Pero cuando regreso a la sintaxis de la conciencia, a la conciencia no le importa eso. La conciencia no ha cambiado en nada y no va a cambiar. Para la conciencia, lo que yo haga personalmente en este sentido es algo irrelevante completamente. Fue un viaje, yo soy un turista que voy a ir a visitar esos lugares tan bonitos, ¿sí? Y regreso con fotos, que los llamo experiencias personales acerca de situaciones muertas, ¿sí? De cosas que fueron importantes en algún momento, pero que en este nivel de la conciencia ya no son importantes. Ahora, a cambio de eso, ¿sí?, yo me vuelvo ciego a la vida simbólica tal como está constituida en este momento. Hace muchos siglos, ¿sí?, en la Edad Media, por ejemplo, el hombre europeo, el promedio, dedicaba el 70% de su vida simbólica a el estudio, a la oración, ¿sí?, a la religión.
La religión era su vida simbólica en ese punto. ¿Cuál es nuestra vida simbólica en este momento? ¿A qué le dedicamos nosotros culto durante toda nuestra vida, durante todos los momentos de nuestra vida? ¿Sí? ¿A qué le dedicamos nosotros reverencia? ¿A qué dioses ahora, si nosotros les hacemos sacrificio a través de nuestra vida? Los griegos, ¿sí? Sacrificaban a ciertos animales, quemaban en el altar, ¿sí? Y el humo de estos animales era la representación de su apego a un momento de la conciencia determinado. Tendríamos que preguntarnos nosotros, John, ¿cuál es nuestro propio sacrificio, ¿sí? Y cuál es nuestra propia vida simbólica, impuesta no por nosotros, sino por la misma conciencia, por la vida lógica del alma en este momento y de la cual no podemos escapar? La respuesta es muy sencilla. Ahí está la economía, la tecnología. Esa es nuestra vida simbólica. Lo que a los junguianos les parece, y nos parece, porque yo también me considero junguiano en algún momento, nos parece algo vacío, algo que no tiene sentido, algo que no tiene un sentido, un interior vital. Sin embargo, es lo que tiene más vida en este momento. Sí, es como querer pretender que el alma en sí misma, como hablaba con Luis Orozco en algún momento, si el alma en sí misma se quiere mostrar neurótica, porque la necesidad del ego en querer curarla o mejorarla, si ella en sí misma quiere ser neurótica, o que si la conciencia en sí misma está mostrando un proceso patologizador, ¿por qué quererlo mejorar o cambiar? Porque es la necesidad de resistirse precisamente a ese proceso lógico del alma, de negarlo, y ahí es donde precisamente surge aún más la neurosis misma, porque Gygeris también habla que la neurosis se da por dos factores fundamentales: uno, por la incapacidad del ego de hacerse consciente de sí mismo, y dos, por resistirnos a los procesos lógicos del alma. Entonces yo no acepto la vida, que yo no acepto lo que vivimos, yo no acepto que esto cambie, yo no acepto que las cosas evolucionen, yo quiero permanecer inmaculado, tocado y vivir la vida tal y como la vengo viviendo, pero sin adherirme o rechazar esos procesos de la conciencia que ya se están dando, que ya independientemente si yo acepte o no, estoy ahí inmerso. Entonces falseamos el fenómeno psicológico entonces con una conciencia arquetipal, donde los dioses, donde Afrodita me habla, donde vuelvo otra vez en este coronavirus, entonces a un estado virginal, como lo tenía Afrodita, o los trabajos que tenía, sí, que de quitar de separar los granos, etcétera, 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 pero que no tienen nada que ver con el acontecer psicológico que nos toca atender en este momento. Mira, los mitos en ese sentido, John, no sirven ya como formas de poder entender la verdad de nuestro tiempo tal como se nos presenta. O sea, no podemos a través de los mitos. O sea, el mito como te lo he comentado, el mito es una verdad de la conciencia en un momento determinado de la historia, que en este momento ya no es funcional. En este momento tenemos otros discursos distintos a través de los cuales poder entender nuestra propia realidad. Sin embargo, estos nuevos discursos contienen la visión mítica dentro de sí misma. Por eso, o sea, el mito puede ser una vía, pero no una forma definitiva de poder entender la realidad. Hay en esta situación, Gygery, una búsqueda por el respeto hacia el fenómeno, tal como no lo había visto en otro momento. Mira, déjame te cuento una anécdota personal de mi trabajo cotidiano, en donde a mí me parece muy importante esta situación, porque regularmente cuando los junguianos escuchan o hablan de Gygery, dicen, es una psicología muy pura, que no se puede aplicar, que es demasiado filosófica, demasiado teórica y todo eso, lo cual obviamente es una tontería. Hillman ya había dicho que esta unidad entre teoría y práctica es indisoluble. Toda teoría es una práctica y toda práctica tiene una teoría detrás de sí misma. Solamente que somos ciegos a esa situación. O sea, cuando decimos, a ver, pero esto, ¿cómo lo podemos aplicar?
es porque no hemos entendido realmente de lo que estamos hablando, ¿sí? Mira, yo desde hace 3 años trabajo como orientador educativo a nivel medio superior con adolescentes, y cuando entré, me encontré con un fenómeno muy interesante. Por ejemplo, el papel del orientador educativo implica digamos, construir ambientes cordiales dentro de la institución educativa, permitir que el alumno pueda desarrollar competencias académicas y personales con mi ayuda específicamente dentro de su espacio, dentro del espacio educativo, ¿sí? Y además ser un líder para los chicos. Pero la exigencia de las instituciones en general, y esto yo creo que se lleva a cabo en toda la educación en Latinoamérica y en otras partes del mundo, ¿sí? Nos obliga a que nosotros no permitamos que ciertas actitudes y ciertas conductas de los chicos se expresen. El joven no puede ser violento, el joven no puede decir groserías, el joven no puede referirse a uno de manera irrespetuosa, el joven no puede, ¿cómo se llama? No puede generar una situación crítica dentro de la misma institución, ¿sí? Es decir, se nos pide a nosotros que podamos potenciar la realidad y el contexto de la adolescencia, pero al precio de caparlo, ¿sí? O sea, tenemos que castrar al adolescente para que sea adolescente, ¿sí? Eso es una tontería realmente. Cuando yo empecé a trabajar con estos chicos, por ejemplo, me encontré que la única manera en que yo podía de verdad hacer algo por ellos específicamente, era ponerme a su nivel y no tratar de enseñarles algo desde afuera, porque lo que yo les iba a enseñar era esquemas que yo había aprendido en la escuela o que había aprendido en mi propia adultez acerca de cómo tenía que ser el mundo. Lo que yo como psicólogo en este punto tenía que asumir era que el adolescente, ¿sí?, es ya suficiente por sí mismo en ese momento y por lo tanto no tengo que enseñarle nada, no tengo que guiarlo hacia nada, no tengo que recriminarle nada de lo que hace, sino al contrario, lo que necesito es aprender de su propia realidad, de lo que él está viviendo, para que él mismo, ¿sí?, a través de mi propio aprendizaje, del aprendizaje continuo de esa situación, también pueda aprender sobre sí mismo, es decir, sea consciente de sí. Eso a mí no me parece tan difícil, y no me parece tan abstracto, y es una consecuencia de la teoría de Gödel, ¿sí? Precisamente Gödel, cuando asume la visión de los fenómenos, la retoma de esta manera. Es decir, para él no es importante mi necesidad como psicoterapeuta, mi necesidad como psicólogo. Lo importante es la necesidad lógica de ese mismo fenómeno que se me presenta a través de la consulta, a través de la situación, ¿cómo se llama?, crítica del mundo, ¿sí?, a través de mi relación con los adolescentes. Es decir, en todo momento yo como profesional de la psicología, frente a un fenómeno, entonces tengo dos opciones. Una es eh, mm, encerrar a ese fenómeno en un esquema que ya tengo prehecho acerca de cómo tiene que ser, que es, por ejemplo, lo que se hace cuando analizamos cuentos, ¿sí? Cuando analizamos cuentos, yo lo que hago no es aprender del cuento, lo que yo hago es traer un esquema que ya tengo aprendido y lo impongo en el cuento. Obviamente, desde ahí, todo fenómeno encaja, ¿sí? Todo fenómeno encaja. Decía Jean Baudrillard, precisamente en El crimen perfecto, decía sobre la realidad es una perra, ¿sí? Es decir, la realidad se va a adecuar a lo que yo le diga, ¿sí? Se va a prostituir a lo que yo diga. Si yo digo que el mundo es de esta manera, la realidad va a encontrar la manera de darme la razón para evadirse a sí misma de mi propia conciencia. Entonces, lo que yo tengo que hacer, John, en ese punto y desde el punto de vista de Gödel, es precisamente poner en jaque todo mi prejuicio, todas mis ideas acerca de lo que es el mundo y empezar a pensar
en lo que el mundo, en lo que los fenómenos piensan acerca de sí mismos, ¿sí? No en lo que yo pienso sobre los fenómenos, sino en lo que el fenómeno piensa sobre sí. Ese pensamiento del fenómeno, ¿sí?, es la estructura lógica del mismo. Esa es la tarea del psicólogo. Sí, bueno, eso es lo que a mí tanto me llama la atención y que muchos psicólogos junguianos y arquetipales precisamente no hacen. Por ejemplo, Rafael López Pedraza dice, hay que adherirse a la imagen, es decir, a lo que se me presenta, adherirme a ella y seguirla en ese proceso, en su desarrollo y lo que ella piensa en sí misma y cómo ella se va desplegando en su propio proceso. Pero entonces, ellos en esta parte como que vos decís, semánticamente lo saben, pero sintácticamente hacen otra cosa muy diferente, entonces le ponen el mito, el cuento, la leyenda, el arquetipo, entonces ahí hay una prostitución como tal entonces de la imagen, ahí hay una negación del fenómeno psicológico tal y como se nos está presentando para decir, pero ¿cómo esto? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué el fenómeno muestra crueldad, muestra dureza, muestra tecnología, se muestra frío, se muestra tecnológico, se muestra racional? Eso no puede ser así, pero entonces le ponemos entonces listo, entonces un desarrollo entonces de una conciencia lunar que se incuba entonces en la humedad, en la oscuridad, en un desarrollo, pero porque es otra cosa totalmente diferente a lo que el alma en sí misma también está desplegando. Entonces le ponemos entonces el mito pánico que estamos viviendo, entonces el mito de Narciso, el mito entonces prometeico, pero si fuéramos a analizar la historia, eso siempre ha ocurrido y eso siempre ha pasado. Entonces hay una negación, es decir, no se adhieren a la imagen tal como se presenta, algo que se hace Gigerich, porque Gigerich en ningún momento él niega, sino dice, es que eso es lo que es, más no tenemos. Entonces, más que en pensar de que el mundo está mal, tal y como lo conocemos, Gigerich dice, no, es que el mundo está bien como está, es el mundo que como tal nos toca afrontar y es el mundo que nos toca vivir. No está mal, ni está bien, es el mundo que tenemos. Eso más que poner estas críticas moralistas, de pronto moralistas digo yo, él se adhiere al fenómeno y hablándolo en términos imaginales a lo que la imagen en sí misma muestra. Sí, exacto, mira, la visión del psicólogo en ese sentido no tendría que ser muy diferente a la visión de cualquier otro profesional, por ejemplo, algún naturalista. Es decir, cuando un biólogo observa un fenómeno biológico, ajá, el biólogo no dice, oiga, que esta célula esté fagocitando a otra, híjoles, qué terrible, ¿no? Debería ser distinto, hay que salvar a esa célula. Precisamente porque el estudio de un fenómeno en particular implica que nosotros no estemos ahí de forma ética, de forma egoica. Como psicólogos, sin embargo, nosotros sí lo hacemos, ¿no? Decimos que el que ciertos fenómenos, ciertas situaciones a nivel social o a nivel individual ocurran, están bien o están mal. Si el sujeto está fragmentado, está mal. Si el sujeto es feliz, está bien. Si el sujeto es depresivo, está mal. Es decir, nosotros tenemos ya una opinión ética, una opinión moral sobre los fenómenos psicológicos como tal, ¿no? Eso empaña precisamente nuestra visión de lo psicológico. John, fíjate que hace unos minutos eh, Roberto, ¿cierto? Nuestro director, nos pone una pregunta. Dice, ¿cómo ve Gigerich conceptos como arquetipo, ánima, self y la idea del proceso de individuación? En mi opinión, son conceptos de carácter filosófico que desde la mirada junguiana intentan pasarse por fundamentos con validez científica. Bueno, mira, hay tres cosas aquí, ¿no? Primero, la fantasía científica dentro de la psicología es eso, precisamente una fantasía que nosotros tendríamos que pensar. Nosotros tendríamos que ir más allá, o sea, no solamente asumir que la psicología tiene que ser científica, sino pensar por qué tiene que ser científica y para qué. Y además, a qué necesidad de la conciencia pertenece la ciencia como discurso hegemónico, sobre todo, del pensamiento de nuestra cultura en este momento.
Ahora, en el sentido de arquetipo, ánima, ánimo, self, los conceptos básicos junguianos son precisamente eso, conceptos que nos van permitiendo pensar pensar un pensamiento, ¿sí? Que en Jung era el proceso a través del cual él va construyendo. Estos conceptos forma son como asideros en donde Jung se toma, ¿sí? Para poder sobreponerse a esa marea del pensamiento que lo va inundando. Pero estos asideros no constituyen realmente lo importante de la misma constitución teórica, sino que al contrario, son solo momentos determinados a través de los cuales el pensador, ¿sí? En los cuales el pensador descansa para poder seguir pensando después. Por lo tanto, estos conceptos son importantes en el desarrollo y en la historia del pensamiento junguiano. Para nosotros tendrían que ser conceptos que tendríamos o que nos servirían para poder seguirlos pensando aún más. Es decir, otra vez, meterlos en la retorta, meternos en el vaso alquímico, calentarlos hasta torturarlos, y que de ese proceso alquímico surja el espíritu que está encerrado en esos conceptos. En algún ensayo, el que se llama Primero la sombra, ¿sí? de Guéguery, él dice, por ejemplo, de la sombra, que la sombra es la totalidad de la conciencia. Es decir, la sombra no es otra cosa sino que una muestra de la totalidad de la conciencia en el momento de pensarse a sí misma como algo oculto de sí. El ánima, el arquetipo, el ánimos, por ejemplo, no serían otra cosa sino también la totalidad de la conciencia, ¿sí? Pensándose a sí mismo en ciertos momentos determinados para poder, digamos, ser aprendido por el pensador. Pero no son conceptos reales, es decir, no marcan la realidad de la psique estos conceptos, son simplemente momentos de comprensión que tenemos que dejar atrás, y dejar atrás no quiere decir olvidar, sino integrar dentro del propio pensamiento para poder llegar allá. Entonces, por lo tanto, nuestro pensamiento como junguianos tendría que ser un pensamiento alimentado, ¿sí? De el ánimos, del ánima, del arquetipo y del self, pero no como formas cristalizadas, sino como, digamos, la sustancia a través de la cual, ¿sí? El alma se piensa a sí misma. Sí, yo lo veía es como la forma de los arquetipos en la cual la forma, el alma se reflexiona a sí misma, porque es un proceso que ella ya deriva en sí misma, que ya están ahí, pero que ya no los necesita como tal para seguir su proceso, sino que ella dentro de la conciencia en sí misma arrastra estos elementos o estos conceptos atrás como para comprenderse a sí misma dentro de su desarrollo, entonces que ya no son necesarios dentro del proceso, o pensar como dicen los junguianos, es que el arquetipo se transforma y van según eso, pues el contexto, la psique en sí misma pues se da cuenta de que no es tan necesario porque ella se está desplegando en otro lugar que no converge en nosotros, lo mismo que el concepto inconsciente colectivo, que si no es otra cosa más que ese vestigio que arrastra el alma en sí misma para comprenderse a ella en un proceso anterior. Y ahí me surge esta siguiente pregunta, como poner un contexto, ¿cuál es la diferencia entonces que se establece en Gigeris? Porque entre el alma para Jung, el alma para Hillman y el alma para Gigerich, ¿cómo es esta diferencia entre estos tres pensadores? Híjoles. Yo sé que es una pregunta difícil. Bien fácil. Eso porque... Sí, bien fácil tu pregunta. No, pues gracias, déjame, ya le corto ahí. Sí. Porque en Gigeris... Es una preguntota. Es una preguntota porque mira, en Jung, el alma como tal es un proceso bastante vago. No es, a veces el alma es la totalidad de la psique, a veces el alma es solamente la conformación de algunos fenómenos psicológicos, y a veces el alma es ese complejo arquetipo, ¿sí?
que representa la conexión entre el inconsciente y el consciente, que nosotros llamamos ánima, ¿no? Entonces, para Jung, a pesar de que él era, y precisamente porque él era uno de los únicos pensadores que de verdad ha asumido dentro de su propia teoría la existencia del alma, ¿sí? No quiere decir que le haya quedado claro o que lo haya tenido claro dentro de su propia concepción psicológica. Pero sí, el alma en Jung, digamos, es ese momento de relación entre las dimensiones conscientes e inconscientes de la experiencia humana. En Hillman, nosotros ya le hemos dicho, el alma no es otra cosa, sino una visión, ¿sí? Una forma de ver a los fenómenos que precisamente se basa en la experiencia imaginal de los mismos, ¿sí? Para Hillman, los fenómenos, perdón, las imágenes son la sustancia prístina de la psique. La psique no es otra cosa que imágenes en movimiento. Y por lo tanto, el alma, ¿sí? Es la manera en que nosotros vemos, ¿sí? esa propia imagen a través de sí misma. Es decir, la imagen viéndose a sí misma es el alma. En Gigerich es una situación un poco más compleja porque el alma en Gigerich es, digamos, el contexto sintáctico de la conciencia en un momento histórico determinado. La conciencia, a diferencia de Hillman y de Jung, la conciencia en Gigerich está determinada por la historia, ¿sí? Es decir, la vasija alquímica del alma es la historia. Ahí se va construyendo continuamente y se va haciendo a sí misma. Entonces, para Gigerich, el alma es un fenómeno histórico, es el fenómeno del pensamiento, pensándose a sí mismo continuamente a través de la historia. ¿Sí? Sí, ahí es donde él le refuta a Hillman cuando dice que el alma necesita de la imaginación como tal para poder mantenerse, pero Gigerich dice que el alma no, ya ese proceso lo superó, el alma no puede ser imaginada, tiene que ser pensada y llevarla como hasta su absoluta negatividad, pues que es no más que ir al reino de la sintaxis y el reino de la persistencia. Bueno, hasta sudé con esa pregunta. Bueno, Alejo, vamos a dejar hasta el momento. No nos dio pues como espacio porque realmente el tema de Gigerich es bastante arduo y muy amplio y aquí nos podríamos quedar 3 y 5 horas debatiendo sobre el hombre. Entonces, muchísimas gracias por participar de este Facebook Live, por dar a conocer un poco unas pinceladas de lo que es de pronto la obra de Wolfgang, que es un analista junguiano de tercera obra muy fascinante, muy avanzador, muy desafiante también, que nos lleva como al lugar no de dar todo por hecho, sino poder de reflexionar analíticamente, de mirar aquello que se va incubando en la conciencia en sí misma, que también es muy importante. A todas las personas que hicieron parte de este Facebook Live, muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando. Y bueno, recuerde que en el Instituto Leises tenemos Facebook Live durante toda la semana. Recuerde que nosotros estamos los martes a las 9 de la noche donde estamos reflexionando acerca del texto de James Hillman, Reimaginar la Psicología. Los jueves a las 7 de la noche tenemos el curso Jung aplicado a la vida cotidiana. Ahorita viene Roberto Beco con Gabriela, que están tocando las conferencias de Tavistock de Jung. Y bueno, y los demás espacios, pues entonces los invito para que estén ahí atentos a la página del Instituto Leisus, que siempre estamos promocionando y dando a conocer un poco más la psicología de Carl Gustav Jung y los junguianos. Alejo, muchísimas gracias. A ti, John, y a todo el público, muchas gracias. Sí, y eso que nos quedó hacer falta, tocar la falta de la diferencia entre lo psíquico y lo psicológico, pero en la próxima oportunidad lo tocamos. No se preocupen. Acuérdense también que en septiembre viene la entrevista de Ale Vica. Ale Vica es el principal difusor de la obra de Wolfgang Gigerich en español. Muy atentos. Sí, y acordemos también que él está haciendo también un curso sobre Wolfgang Gigerich y sobre el texto de él que publicó poquito, está recién salido del horno, que se llaman Los factores que curan,
muy importante, ahí está la información también, entonces para que, véalo ahí, el Alejo tiene el texto ahí, entonces para que se inscriban, muy importante porque realmente Ale Vica se formó directamente con Enrique Eskenazi, quien fue quien introdujo al español la obra de Wolfgang Gigeritz al español. Entonces, a todos muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Ya en unos 10 minuticos va a estar entonces Roberto con Gabriela reflexionando acerca de estas conferencias de Taoístas de Jung. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Hasta luego. Luego.